vencido el plazo para que los movimientos internos presenten las subsanaciones correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral, lo que sigue ahora es contener el aire en algunas corrientes para conocer si serán inscritas o no en las elecciones primarias de marzo. A medida se acerca la fecha de los comicios, crecen las tensiones internas en varios partidos. El más reciente, el del precandidato a alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Pastor de María, quien en las últimas horas explicó las razones por las cuales decidió buscar ese cargo por otra corriente y renunció al M28. La decisión del exsecretario de la presidencia lo lamentó la precandidata presidencial Rixi Moncada, quien aseveró que no apoya el canibalismo entre corrientes. De María y Campos detalló que existe una serie de decisiones sin consultarle a las bases, por lo que solicita a los líderes locales hacer un poco de autocrítica, aunque reconoce el liderazgo de las autoridades de ese partido. Por otro lado, en el Partido Nacional, el llamado de Papi a la orden es defender el voto en las mesas electorales, ya que es ahí donde se ganan o se pierden las elecciones, mientras que la precandidata presidencial Ana García asevera da pasos firmes y menciona que es el movimiento que menos inconsistencias presentó durante la última etapa de revisiones en el CNE. Siempre en el partido de la estrella solitaria, Jorge Zelaya sigue su recorrido a nivel nacional, al igual que el resto de los precandidatos como Carlos Urbizo, Isaías Barahona y Mario Facusé, aunque este último dejó a entrever que del comité central de su partido se habrían extraviado firmas que presentó ante sus autoridades. En el caso del Partido Liberal de Honduras, cada precandidato presidencial publica encuestas en las que se dan como los ganadores. Salvador Nasralla presume tener el favoritismo entre los liberales. Jorge Calix señala lo mismo y Luis Zelaya afirma que él es el único liberal auténtico entre los 4 precandidatos, ya que los demás han militado en otras instituciones políticas. Si bien los enfrentamientos internos todavía no están marcados, lo cierto es que en reiteradas ocasiones el llamado es a prepararse para la madre de las batallas, como bautizó Libertad y Refundación a las próximas elecciones, en las que aseveran su enemigo, el bipartidismo, busca ayuda del exterior. Ante ese tipo de pronunciamientos, analistas expresan que los políticos hondureños están alejando a la ciudadanía de las urnas y el problema será más adelante, ya que en la actualidad la mayoría de las personas no se identifican con un partido y están cansados de siempre escuchar las mismas propuestas vacías, por lo que expertos advierten que estas elecciones podrían ser reñidas, no por la simpatía, sino por la baja participación a la que están exponiendo los políticos la previa de los comicios. Buenos días, Honduras. Gracias por informarse con el Foro de la Entrevista esta mañana de martes 17 de diciembre del año 2024, a punto de finalizar este año. Saludamos a quienes nos acompañan en el www.canal11.hn, las frecuencias de Radiovisión Honduras y también nuestras frecuencias en vivo a través de redes sociales. Estamos listos para presentarles este tema. Hemos visto ya en nuestra nota introductoria los movimientos internos dentro de los partidos políticos y todo lo que se ha venido generando previo a estas elecciones internas ya próximas al 9 de marzo de 2025. Le doy la bienvenida a nuestros amables invitados esta mañana. Nos acompaña don Julio Navarro, analista y sociólogo. Bienvenido, licenciado. Buenos días, Andrea. Un placer estar en el programa. Gracias por acompañarnos, por su tiempo. También nos acompaña también el abogado Fernando Anduray, también del Partido Nacional de Honduras. Buenos días. Gracias, Andrea. Buenos días. Mis palabras siempre son primero para Dios, con la esperanza de que este día tengamos su protección y tengamos el fuego espiritual dándonos ánimo y diciéndonos que solo con Dios se puede y con Dios siempre se gana. Así es que es un placer estar con usted por primera vez en Canal 11 con una dama, con una extraordinaria profesional dirigiendo este programa. Mi saludo a Raúl hasta donde esté, pero estoy bastante cómodo, Raúl, en este programa el día de hoy. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a dar inicio porque ayer finalizaron las subsanaciones y ese periodo que se extendió por parte del Consejo Nacional Electoral para
tratar de resolver algunos errores que podrían presentar las planillas, y se menciona que ya para este viernes se estarían presentando el orden de los candidatos de los diferentes movimientos políticos. Así que vamos a comenzar con el licenciado Julio Navarro. ¿Qué opina sobre esto y sobre pues cómo va trascendiendo ese cronograma electoral? Gracias, un placer estar con Fernando. Vea, las elecciones primarias en Honduras ya no son ninguna novedad, pero siempre está la inquietud de cuántos movimientos van a participar, cuáles son los movimientos que tienen posibilidades de ganar, cuáles no. Me refiero a nivel presidencial, porque a nivel de diputados es un poco más incierto predecir el resultado que se puede dar. Para la democracia de Honduras, para el Consejo Nacional Electoral, es muy importante que a este momento se haya cubierto todos los procedimientos para que los partidos políticos presenten los movimientos que van a participar en las elecciones. Porque esto, le digo, garantiza el éxito del proceso electoral. Porque una vez inscritas las fuerzas políticas que van a participar, el Consejo Nacional Electoral ha iniciado con paso firme ya a que las elecciones se realicen el 9 de marzo del 2025. Por lo que veo yo, casi todas, no tengo información fidedigna, casi todos los movimientos internos van a ser inscritos. Eso me parece importante porque va a crear mayor certidumbre, mayor seguridad y mayor conformidad en los movimientos que van a participar. Y va a evitar que hayan conjeturas de que algunos movimientos consideran que hubo fuerzas extrañas dentro de su partido o fuera de su partido para que no se inscribieran. Yo creo que hay que ver con optimismo este proceso primario, que tiene características distintas a las que han tenido otros procesos primarios, como ser la verificación de la huella dactilar del elector que va a llegar a ejercer el sufragio, porque siempre se ha dudado de que han habido acciones no del todo correctas en el manejo de las elecciones primarias, pero con el acompañamiento de instrumentos que verifiquen la presencia real del elector, yo creo que eso nos va a ayudar a que los resultados tengan menos reclamo. Va a ser una elección peculiar, así como lo menciona don Julio Navarro. Se ha dado también la adjudicación de una empresa para la digitalización de alguna manera de al menos los registros de las personas que van a votar, y esto pues podría marcar una cierta diferencia dentro de este proceso electoral. Se han venido haciendo prácticas en procesos pasados, pero en este se va a dar de lleno. Don Fernando Anduray, ayer terminaron las subsanaciones, nos decían que el Partido Nacional era el que menos tenía que resolver dentro de pues las diferentes propuestas políticas que se presentaron al Consejo. Bueno, se ha cumplido el plazo que establece la ley. Todos los acontecimientos de los que estamos hablando son establecidos en un cronograma electoral de acuerdo a la ley electoral. Los partidos políticos grandes están obligados por ley a ir a elecciones primarias y a elecciones internas. Entonces hay que entender que lo que se cumplió ayer es el plazo para que el Consejo Nacional Electoral determine si los movimientos internos de candidatos a cargos de elección popular cumplieron o no cumplieron los requisitos que previamente fueron analizados y supervisados por las autoridades internas de los partidos. Ahora, como dice Julio, yo también me apoyo en eso, no podemos especular porque hasta que no salga la resolución uno no sabe si van a ser inscritos o no los movimientos, pero a lo interno de cada movimiento que tuvo representantes, analistas y supervisores en la revisión dentro del Consejo Nacional Electoral, ya se conoce prácticamente el resultado porque se sabe si fueron capaces de subsanar o no subsanar todas las inconsistencias que se presentaron.
Es peculiar el proceso porque se presentaron 2 prórrogas para subsanaciones en medio del análisis de la documentación. Esto implica que hay algún tipo de apertura en las autoridades del Consejo Nacional Electoral para facilitar la participación de la gente en cada partido. Aunque andaban por ahí unos chuscos diciendo que era porque Narrala había pedido la segunda prórroga, ¿verdad? Pero eso no creo que haya sido así. En los tiempos de lluvia y de frentes fríos que azotaron el país, impidieron, por ejemplo, las comunicaciones con el departamento de Gracias a Dios y otros municipios de otros departamentos del país en los que prácticamente las municipalidades estaban abocadas a atender emergencias y no podían dedicarse a estar extendiendo las famosas constancias, y si las constancias de vecindad, y si las extendían, no había capacidad de poder salir del municipio por transporte a veces ni aéreo ni terrestre. Entonces hay que ver, y yo creo que en eso hay que felicitar al Consejo Nacional Electoral porque se mostró apertura. Ojalá que esa apertura esté también al momento de emitir el dictamen final que se va a conocer este viernes, ¿verdad? En el otro tema, Andrea, los partidos políticos también van a elecciones internas de autoridades. Y ahí en el Partido Nacional hay un par de problemas porque solo se ha calificado a 2 movimientos para que participen en elecciones internas y sin embargo en las elecciones primarias probablemente son 4 movimientos los que vamos a participar. Eso implica que hay algún juego de intereses políticos y de interpretaciones particulares de quienes dirigen el Partido Nacional. A mí me parece que es un error grave. Ayer se conoció un comunicado del Comité Central con una Comisión Nacional Electoral que fue conformada nada más con 2 movimientos, el movimiento de Papi a la Orden y el movimiento de Ana Hernández, y un tercer representante que es del Comité Central para romper el empate de 1 a 1, o sea, de 2 que tiene el Consejo la Comisión Nacional Electoral, pero ese representante es nombrado de las filas de Papi a la Orden también. Esto implica entonces ya una manipulación oficial del proceso electoral interno dentro del Partido Nacional. ¿Y por qué lo señalo así? Y decidí hablar de eso hoy. Porque en ese proceso está en juego los sellos del Partido Nacional, que son los que van a representar la oficialidad para poder participar o no en procesos de alianza nacional. Esto es un riesgo grande porque abarca o significa la exclusión de los demás sectores del Partido Nacional que prácticamente son oposición y no obedece entonces al reclamo popular del nacionalismo de democratizar el partido y de renovarlo. Esto implica entonces que los sellos del Partido Nacional van a continuar muy probablemente en poder de la misma gente que los tiene ahorita, y eso es un atasco, eso no es un avance democrático dentro del Partido Nacional. ¿Por qué habrá tiempo todavía para arreglar eso? No se debe platicarse dentro del partido porque si no eso va a ser un lunar negro en las elecciones. ¿Por qué cree que se ha dado desde su punto de vista y con el análisis reciente de la situación política dentro del Partido Nacional? Bueno, creo que es la interpretación y el manejo interno de los movimientos. Los movimientos le dan prioridad a su inscripción de candidatos a cargos de elección popular en el Consejo Nacional Electoral y siempre la inscripción de candidatos a autoridades del partido se ha manejado en una forma más abierta para dar participación en los partidos políticos. En el caso del Libre, por ejemplo, me imagino que en las elecciones internas que tienen de autoridades, como dice Julio, él cree que va a inscribir a todos los movimientos. Esa es una apertura democrática interna, porque si usted va a revisar todos los movimientos, probablemente no todos cumplen los requisitos, pero los partidos, para evitar crisis y confrontaciones internas, les permiten a todos participar en ese tipo de elección. En el Partido Nacional, en esta oportunidad, se ha decidido cerrar esa llave. Probablemente hay algún asidero legal que permita hacer eso, pero es realmente antidemocrático, o de repente puede ser legal, pero genera procesos de confrontación interno que, advierto, podrían incluso llegar a situaciones de amparos o recursos judiciales en la Corte Suprema de Justicia o de situaciones particulares en el Tribunal de Justicia Electoral Nacional, y esto
pondría el Partido Nacional en manos de Libre, por cuanto el control de Libre en esos órganos es evidente, y estaríamos entonces a la mano de lo que quiera Mel Zelaya dentro de las elecciones internas del Partido Nacional. Yo creo que es momento de rectificar, debe permitirse la participación de estos movimientos. Si 4 movimientos se inscribe el Consejo Nacional Electoral, lo correcto debería ser que los 4 participen también en las elecciones internas del partido, pero han decidido que solo 2 van a participar en elecciones internas. ¿Cree usted que se tiende a favorecer en este caso a Nasri Asfura o a Ana García de Hernández? Mire, es evidente que el control lo tiene Papi a la Orden, porque actualmente el Comité Central lo controla en su totalidad, prácticamente lo que está funcionando. El Comité Central lo controla el movimiento de Papi a la Orden, y ellos han decidido poner al presidente de la Comisión Nacional Electoral como representante del Comité Central, y además al representante de Papi a la Orden le hacen una mayoría de 2-1 al movimiento de Ana Hernández. Esto implica también cierta conducta de manipulación del proceso electoral. Acuérdese que cuando se presentaron las planillas, el movimiento de Papi a la Orden llegó casi con 2 semanas de anticipación a presentar sus planillas. El Comité Central las revisó y las llevó al Consejo Nacional Electoral, y nadie, ningún otro movimiento tuvo oportunidad de ver esas planillas ni revisarlas, porque el Comité Central no llamó a nadie para eso. Y después, cuando los otros movimientos presentaron todas sus planillas, entonces apareció la comisión del Comité Central dictaminando quiénes cumplían y quiénes no. Y el movimiento de Papi a la Orden estuvo supervisando y revisando las planillas de los otros movimientos, pero nadie pudo revisar las de ellos. Aquí hay un montón de interioridades que empiezan a salir y que definitivamente pueden producir ruido dentro del Partido Nacional. Está también el retorno de David Chávez para esta semana, ¿verdad? Y se supone que David Chávez viene a retomar el control del Comité Central y que tiene suficientes amigos y seguidores en el Comité Central para hacer mayoría, y nos llama la atención que hayan conformado esta Comisión Nacional Electoral 2-3 días antes de que retorne David Chávez. ¿Qué está pasando en el Partido Nacional? Querramos o no querramos, todas estas cosas nos hacen pensar que se están anticipando para mantener un control a favor del movimiento de Papi a la Orden, y eso es peligroso, yo lo advierto. Pueden generar un proceso de división interno cuando lo que se debe buscar es unidad. Creo que no aprendieron la lección y están creando un proceso de confrontación, y van a haber reclamos de los movimientos. No hay duda que van a haber reclamos. Brevemente, abogado, sobre el retorno de David Chávez, ¿lo recibirían desde su punto de vista como presidente de ese instituto político? Es que no hay otra forma de recibirlo. Él es el presidente del Comité Central. Está en funciones, nadie lo ha quitado, nadie lo ha suspendido, nadie lo ha destituido, fue electo por 4 años, está en el ejercicio del cargo, salió del país por una situación particular. Él hizo algunas denuncias precisamente de algunos de los grupos que hoy están controlando el Comité Central, y al retornar él se convierte nuevamente en el presidente en funciones, y la presidenta que ha estado fungiendo ahorita, que es la vicepresidenta de acuerdo a la ley, pasa a su cargo de vicepresidente, y David Chávez vuelve a ser el presidente del partido. Que cambian los niveles de representación y cambian las situaciones de orientación interna dentro del partido, pues habrá que ver. Yo espero, y como nacionalista tengo la esperanza de que no cause mayores problemas, y que se dedique David Chávez a buscar la unidad del partido para fortalecerlo, porque una cosa es el proceso electoral interno, donde se van a repartir confites internamente los movimientos del partido con cargos de elección popular, casi aislado el partido de la opinión popular nacional, porque está como encerrado. El partido no hace oposición realmente. El partido está metido ahí con sus movimientos peleando cargos de elección popular y ahora los cargos de autoridades del partido, pero fuera del Partido Nacional nos siguen viendo como el partido que perdió las elecciones y que no se ha renovado y que no ha hecho nada para rescatar el apoyo popular y el derecho a retornar al poder de la nación. Yo creo que hay que decir estas cosas porque estamos a tiempo de darle al partido la cara que el pueblo hondureño le pidió, una cara limpia, una cara transformada, una cara en donde se pueda confiar en las nuevas generaciones del partido, y eso creo que
Con las últimas decisiones, especialmente en materia de elecciones internas, se está trastocando y estamos enviando un mensaje equivocado a la población. Es interesante conocer, abogado, esas interioridades dentro del Partido Nacional y pues el reciente ambiente que se vive dentro Andrea, de la y no son política. insalvables, ¿verdad? Yo por eso estoy planteando la necesidad de revisarlas porque estamos a tiempo de corregir todos los errores que nos pueden llevar a un proceso de división. O sea, está complicado, está complicado. Andrea, hay algo interesante que ha dicho Fernando y es que uno habla de elecciones primarias, pero es extremadamente importante también las elecciones internas, que así se le llamaba antes de que habían elecciones primarias, porque es la elección de las autoridades de los partidos. Tradicionalmente, cuando prevalecía solo el bipartidismo, una convención nacional de un partido era un evento de enorme trascendencia en el país, porque era el posicionamiento de una fuerza interna del partido en lo que así culturalmente le llamamos el control de los sellos, que el control de los sellos es muy importante porque trasciende a la elección general en un escenario de ganar o perder. Y a veces los sellos son más importantes cuando el partido pierde, porque el partido perdiendo tiene que llegar a muchos arreglos con el partido gobernante o con los partidos que tienen presencia importante en el Congreso Nacional para poder hacer arreglos. Entonces, incluso yo recuerdo en Libre la elección de las autoridades internas generó que un movimiento se descompuso, alegó de que ellos habían ganado la coordinación y realmente se separaron de Libre. Pero hay otro elemento que es necesario, me parece, no adelantarse. Fernando a veces pronostica de que algunas cosas pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y él le atribuye que es el Partido Libre el que va a ser el árbitro para definir las cosas ahí. Mire, aquí la política se ha judicializado cuando la democracia interna en los partidos políticos no funciona o cuando alguien se siente perjudicado, atropellado internamente. Y entonces se judicializó, se manda a la Corte para que defina, pero tampoco Libre es un partido que tiene mayoría en la Sala Constitucional. O sea, allí no hay mayoría de ninguno de los partidos, sino que tiene que haber un acuerdo mayoritario por unanimidad que defina la Corte, la Sala Constitucional. Entonces, yo soy optimista y yo creo que vamos a un proceso electoral primario e interno sin muchos sobresaltos, más que los que algunas corrientes que se consideran mayoritarias puede hacer que al final no les salgan las cosas como ellos prevén y que vaya a haber problemas, pero ya problemas más en la unidad interna de un partido. Mire, el país necesita que de las elecciones primarias sirvan para fortalecer los partidos, para distribuir mejor la democracia en los partidos y no que las elecciones primarias sirvan realmente para debilitar partidos, o sea, que comiencen a las discrepancias internas atribuyendo a que perdieron porque hubo irregularidades o que perdieron porque el Consejo Nacional Electoral se sesgó en favor de uno. No, yo creo que vamos a elecciones primarias internas con la mayor legitimidad que se pueda dar. ¿Considera entonces democrático o no lo que sucede dentro del Partido Nacional que expone el Vea, abogado? según la ley, si una corriente interna tiene los requisitos para participar en la elección de autoridades primarias, el Consejo tiene que inscribirla. Y si el Comité Central o el Consejo Central o la Coordinación Nacional no lo hace, porque recuerde que primero los partidos las corrientes presentan eso a los partidos. Si no lo hace, la ley establece que la corriente o el movimiento que se considere perjudicado puede ir directamente al Consejo Nacional Electoral a hacerlo. Por primera vez creo que se ha prorrogado 2 veces los requisitos para poder ser subsanados por las corrientes que participan.
Puede ser que por esos problemitas que hay en algunos partidos es que se lograron prorrogar, pero yo incluso veo bien la prórroga porque si es por el bien de mantener los equilibrios al interior de los partidos, yo creo que es correcto. Entonces debemos de ser optimistas, que vamos a ir a primarias, que los partidos grandes que participan en primarias tienen la suficiente fuerza para poder disputar internamente los poderes que están en juego. Ojalá que así sea, licenciado Julio. Yo creo que todo el país es lo que espera de este proceso electoral. Nos acompaña también don Filadelfo Martínez, analista, sociólogo. Su opinión sobre estos movimientos que se han dado dentro de los partidos políticos, la reciente exposición del abogado Anduray sobre la situación del Partido Nacional también. Buen día, Andrea, y buen día a los estimados amigos y a la teleaudiencia de Canal 11. Yo voy a hablar de lo obvio. Primero, que el Consejo Nacional Electoral hasta ahora se ha ido cumpliendo el cronograma. Y esta segunda prórroga, como dice el maestro Julio, es una muestra de que, a pesar de que antes de integrar este Consejo Nacional Electoral hablábamos de que iba a ser conflictivo, hasta ahora hay que reconocer que estos señores están cumpliendo con lo que dice la ley y dando muestras de flexibilidad, como dice el maestro, para asegurar que los partidos puedan cumplir con todos los requisitos de ley. Si a mí me preguntan, a la fecha tenemos un proceso electoral interno y primario tranquilo. ¿Ya? Lo segundo, que a mí también me parece obvio, y ahí yo vengo coincidiendo ya días con el maestro Julio, es que fíjese que por lo menos en el Partido Liberal, en el Partido Nacional y en el propio partido de gobierno, Libertad y Refundación, no son gente nueva, son gente ya fogueada y que conocemos cuáles son los requisitos de ley para inscribir un movimiento, qué se requiere. Entonces, y yo no me creo el cuento de las lluvias y todas esas cosas, ¿verdad? Porque desde hace cuánto tiempo sabemos que estas fechas, que estos plazos existían. No lo supimos ayer, lo sabemos desde antes de iniciar. Y si un movimiento quería inscribirse y si un movimiento quiere participar en elecciones, pues lo lógico es que empiecen a trabajar desde temprano para asegurar que estén todos los... Y a mí me da risa, ¿va? Porque ¿en qué sentido me da risa? Porque se ha especulado mucho que la segunda prórroga era para favorecer al precandidato Nasrallah y yo me pregunto, wow, pues como un movimiento que dice que tiene la mayoría no es capaz de cumplir con todos los requisitos de ley. Y luego hay algo que es difícil explicar en el contexto hondureño, porque yo lo he aprendido en carne propia, es decir, hay unos requisitos que están en la ley que no se inventaron ayer, están ya días. Y si usted no cumple con esos requisitos, no tiene derecho. Si usted, por ejemplo, no va a la Dirección Nacional de Tránsito y Vialidad a tramitar una licencia en conducir, usted no puede agarrar un vehículo y conducir. La ley dice que no, que tiene que tener una licencia y vigente. Eso dice la ley. ¿Por qué? Porque tras esa exigencia hay todas unas condicionalidades, ¿va? Si tiene un incidente, por cualquier razón uno tiene que tener una licencia. Pues por la misma razón se les pide a los movimientos toda una documentación que debieron y tuvieron tiempo para recabarla. Y también ya la ley dice, si usted no puede cumplir con la totalidad de los requisitos, pues entonces puede entrar en negociaciones, puede hacer candidaturas parciales en algunos departamentos, pero no puede aspirar a que le den el mismo trato de quien cumple con todos los requisitos de ley. Entonces, y que la autoridad le diga que usted no puede pasarse un semáforo en rojo, no es antidemocrático. La autoridad está cumpliendo con la ley. Y si la autoridad le dice que usted no cumple los requisitos y que por lo tanto no puede participar en las mismas condiciones en las que cumplen los requisitos, eso, perdonen, es democracia. La democracia es diversidad de opiniones, pero también reglas del juego claras y previamente establecidas y que las deben cumplir todos. Y yo estoy aquí con
con un abogado que quiero decir me ha sorprendido porque muchas de las frases que él acaba de decir, yo ya las escondí porque yo las traía en una, perdón por el atrevimiento, en una evolución del pensamiento de don Fernando, ¿verdad? Hablando de democratizar el Partido Nacional, que creo que me arrebiato, no puedo decir más que eso. Entonces, vamos a ver, si unos movimientos no cumplen con lo que dice la ley, pues hay que aplicarles la ley, y eso es democracia. Que al maestro lo han acusado con los partidos estos que no cumplen con la ley y todo, pero si no cumplen, y luego me viene que es violación de derechos humanos, perdone, no son violaciones de derechos humanos. Si yo no puedo cumplir, sobre todo porque si yo digo que soy un movimiento que voy a dirigir el país y no soy capaz de organizar un movimiento, le estoy mintiendo a la ciudadanía. Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿verdad? Es decir, porque todos los precandidatos dicen que van a arreglar el país, todos ofrecen. Y una buena parte ni siquiera es capaz de cumplir con los requisitos que nos están mintiendo. Y quieren que sobre esa mentira nosotros vengamos y los defendamos. No, repito, porque hasta ahora yo tengo que reconocer que la autoridad electoral ha estado actuando conforme a lo que le dice la ley, cumpliendo, y creo que eso lo tenemos que reconocer como obvio. Que para mí es lo interesante, ¿verdad? Porque esto, a ver, estoy con dos señores que manejan mejor la historia que nosotros, que su servidor, perdón, pero 7 movimientos en el Partido Nacional, a mí cuando yo vi, wow, porque no es el Partido Nacional vertical que conocimos en el pasado, son las consecuencias de la paseada que se dio en el Partido Nacional el señor que ahora está en Nueva York. Y el Partido Nacional está pagando las consecuencias de esos errores que cometieron esos dirigentes políticos. Y a mí me da, quiero decirlo, pena, me da tristeza porque me parece que el Partido Nacional es un partido que pues yo lo puedo criticar, pero es parte del sistema democrático y tiene que jugar un papel. Y lo acaba de decir don Fernando, no hace oposición. Entonces no está cumpliendo con el papel para el cual esta organización, la sociedad espera que juegue un rol en la sociedad hondureña. No hace oposición. Y ahí entonces yo incluso discrepo con el titular que dice tensiones. Yo no veo tensiones en el actual proceso electoral, porque es normal que todos digan que van a ganar. Sí, y es normal que solo gane uno, y que luego haya distribución de acuerdo a la proporción de votos. Esa es la normalidad. Y entonces lo que estamos viendo, y es interesante a mi juicio, ¿dónde está a mi juicio la desvalorización del sistema democrático? Que fíjense que no estamos hablando de las propuestas electorales de casi 20, creo que son 20 los movimientos que se inscribieron. Sí. Entonces 17 movimientos los que se inscribieron. Y yo, porque me he dado la tarea de qué propone cada uno de estos movimientos, y cuesta, fíjese. Todos hablan de, vamos a acabar con la corrupción, y yo soy el mejor. Y entonces, y lo que sale por los medios es que en gran medida estas correcciones es porque todavía hay conciliábulos entre ellos, te quito, te saco. Entonces, lo que vamos a tener, y yo le digo, porque sí, el gran desafío es que continúe como hasta ahora se ha desarrollado el proceso electoral. El gran desafío es que el proceso electoral interno termine de consolidar el esquema que necesitamos para las elecciones generales de noviembre del próximo año. Y este esquema, para mí, son dos cosas fundamentales. Primero, que se respete la ley, que se respete la voluntad del soberano, y finalmente que sea pacífico. Y si esas 3 cosas están dadas, que gane el que el pueblo quiere que gane. Así de sencillo. Ahora, Andrea, hay 2 cosas que la mencionó Fila y la mencionó. El Partido Nacional dice no hace oposición. Yo sí creo que no hace oposición, porque para hacer oposición se necesitan argumentos, pero sí hace bloqueo. O sea, en el Congreso Nacional hay un bloqueo total.
a cualquier iniciativa. ¿Y de qué ha servido? Que pueda ser... no, pero te digo... ¿Qué cosa no ha podido aprobar libre de todo lo que ha propuesto en el Congreso Nacional? pero ha tenido... ¿Qué cosa se quedó bloqueada? Ha tenido enormes dificultades. Y el bloqueo los 4 también. Es el bloqueo. O sea, no es cierto que el bloqueo funcione. No, ¿cómo no, Fernando? Hay un ¿pero montón qué ha de hecho? leyes que no se han podido aprobar por el bloqueo. No, La ley por hora, ese es ¿verdad? Y un no juego- solo del Partido Nacional, sino también del ese Partido es un Liberal. juego político. Está como lo de la CICI, está como lo de la Ley de Justicia Tributaria, todas esas cosas. Cuando Libre la quiera aprobar, la va a poner y la va a aprobar y punto. Decime qué cosa le ha podido bloquear el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estoy asustado porque coincido con don Fernando, porque esta es mi posición, Ajá. Julio, que efectivamente en las cosas trascendentales el Partido Nacional termina negociando con el Partido de Pero, fíjate, en las cosas que hay que distribuir el poder. Bueno, es que ese es el problema. La Corte había que distribuirla, hubo acuerdo. La Fiscalía había que distribuirla, hubo acuerdo. pero Es que lo que les El interesa a presupuesto todos. había que distribuirlo, hubo acuerdo. ¿Y quién Pero ha ganado en en esos la ley, acuerdos? por ejemplo, de justicia tributaria, bloqueo. En las otras leyes. Pero no es el Partido Nacional ni las bancadas las que bloquean. Es el sistema, la oligarquía del país, que se mueve por todos bueno, lados eso es. y bloquea dentro de No, mire, Libre también. Esa- Mira, por favor. Esa es otra confesión. Mira, Julio, la otra cosa. Tercera Mira, vez Julio. que le estoy dando el Julio, prendiendo el sombrero. vos tenés un gobierno que critica oficialmente a la oligarquía y a las 10 familias o a las 15 familias oligárquicas del país que todo lo controlan, pero todos los días negocia con ellos. Todas las familias oligárquicas que tienen intereses en la energía eléctrica, por ejemplo, ¿a cuál ha rechazado el gobierno? A ninguna, con todas renegoció y ahí están, vendiendo la energía al país. Con los socios de las empresas telefónicas, celulares, ¿qué han hecho contra ellas? Nada, todos los días negocian con ellos. Hay tantos que hablan de las comidas rápidas, que la maquila, que todo. Decime, ¿a cuál de estas familias le han puesto el cascabel para que no siga haciendo lo que han hecho? Con todas ha negociado el gobierno. Las empresas constructoras, las inmobiliarias que son propiedades de bancos, son propiedades de instituciones financieras, están negociando y construyendo las carreteras al gobierno. Entonces, ¿de qué estás hablando? No, te hablo de Es cosas es una concretas. falsedad en todas Hay las cosas. entonces negociaciones La ley de justicia desde el gobierno tributaria. con las 10 familias que critican desde su Es punto de vista, correcto. abogado. Dígame con cuál familia no han negociado. La ley de justicia tributaria, que es más o menos el proyecto fiscal que el gobierno ha planteado para más o menos democratizar. Si el la pago de los quisiera, ya impuestos. la hubiera aprobado. ¿Tenían los votos para elegir a Redondo? No. ¿Lo eligieron? Sí. Sí, pero Allá era fue Xiomara con una manifestación y todo a meterse al Congreso. fue otra coyuntura. ¿Tenían los votos para elegir el fiscal? No los tenían. ¿Lo eligieron? Sí, al final lo pusieron. ¿Tenían los votos para el CAF? ¿Para afiliar a Honduras? No, no los tenían. ¿Lo asociaron? ¿Lo afiliaron? Sí, lo afiliaron. ¿Tenían los votos para elegir el procurador? No. ¿Lo eligieron? Sí. Sí, ¿Tenían sí. los votos para elegir la corte? No. ¿La eligieron? Sí. Entonces, Pero hay otras leyes, entonces hay no le otras demos, leyes, no le, Fernando, porque claves. yo creo que tenemos que ser sinceros frente al pueblo. Aquí decía Filadelfo ahorita, los candidatos están vacíos de propuestas. Frente a esa realidad que estoy planteando yo ahorita, de un país sometido, ¿verdad? Porque el problema que yo tengo es que soy de derecha, amo la libertad, amo la democracia, amo la institucionalidad jurídica y la prevalencia de la ley, los valores morales, los valores de familia, los valores cristianos, pero no estoy de acuerdo con que el ejercicio de todo el aparato estatal, especialmente el gubernamental, el poder político, sea para producir más pobreza, porque para eso no se creó la democracia, ni se creó el Estado de Derecho. Ahora, ¿qué tipo Entonces, de ¿cómo corregir iniciativas, ese Estado de entonces? Derecho? Ahora, Fernando, hay otra cosa que vos hablabas y hablaba el compañero es, las primarias y las internas se crearon para democratizar. Pero vea, a este momento yo lo que creo que más que democratizar, los partidos necesitan limpiarlo. Ok, entonces vamos Los coincidiendo partidos necesitan hacer lo Filadelfo que... mencionaba una normalidad de la ley. depurar.
Sí. Porque mire, la democratización muy bien. ha permitido para que grupos queden ahí como tal. Aparentemente democratización. Fíjese, por ejemplo, ¿cuántos diputados que están en el Congreso que quieren reelegirse van a ir a pedir el voto otra vez y se han opuesto a cualquier reforma que conduzca a crear un organismo internacional de vigilancia judicial? ¿Cuántos van a ir a pedir el voto? Y eliminaron la masa. Eso es lo que un poco estoy de acuerdo con Fernando. Hay grupos externos que se han ido apoderando de los partidos políticos, de la actividad política, ya no en función, dice, de las estrategias de desarrollo del país, sino de la conservación de los privilegios, que por las debilidades del poder como debe ser, se aprovecharon. Muy bien. Solo Andrea, porque mire, este debate es interesante porque está adquiriendo un nivel de pragmatismo que no es común en los debates políticos, ¿verdad? Filadelfo hablaba de la normalidad del ejercicio de la ley electoral y del Consejo Nacional Electoral. Se están cumpliendo las etapas de la ley y no hay sobresaltos. Vamos avanzando hacia las elecciones internas. Cada partido va a hacer lo que tenga que hacer. Pero ¿de qué nos ha servido en cuántos procesos electorales en este periodo democrático? ¿Cuál es el estado de los partidos, Filadelfo? ¿Quiénes los capturan? ¿Quiénes ejercen el poder? Que el último proceso electoral en el que perdió el Partido Nacional y se produjo una alianza nacional de líderes de oposición, debe ser revisado con ciencia política pura para ver el grito de auxilio que el pueblo hondureño está pidiendo contra la oligarquía, está pidiendo contra los corruptos, está pidiendo contra los narcotraficantes, está pidiendo contra los ladrones. Y todo lo que estamos viendo en la prensa nacional nosotros, a nivel internacional, los juicios de narcotráfico, ¿qué partido no está podrido por el narcotráfico en Honduras? Y vamos a elecciones internas y algunos rostros ya no aparecen, pero aparecen sus familiares, o aparecen sus amigos, o aparecen sus prestanombres. ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Qué va a pasar? Ahora, Julio hablaba de la democracia interna en los partidos. Decime, de los últimos procesos electorales, ¿qué partido ha salido unido de unas elecciones internas? ¿Cuál? ¿En cuál partido no se produjeron enormes reclamos de fraude, de inflación de votos? ¿En qué partido? En todos. Entonces, vamos ahorita en la normalidad democrática que establece la ley producto del sistema político que tenemos a unas elecciones internas y primarias en las que van a resultar candidatos que representan ¿a quién? ¿Los intereses de quién? Es en realidad una oportunidad para el país gastar 1.000 millones de lempiras en el Consejo Nacional Electoral y otros 2.000 o 3.000 millones de lempiras a través de todos los partidos Fernando, en publicidad. ¿Quiénes pueden depurar los partidos? Ese es el punto de vista práctico. Entonces, de que debemos hablar. Vamos a primarias. Los electores son los que deben tener ese deber de hacerlo. Ya que la dirigencia en sí. ¿Y cómo están los electores? No lo puede hacer. Caemos al trabajo de ustedes como sociólogos. El elector tiene la gran oportunidad. Para el elector no es tan sencillo, porque ver esas planillas con los mismos candidatos, por ejemplo en el Congreso Nacional, prácticamente todos van por una reelección. Entonces, ¿qué hacer para el elector también? Andrea, es una decisión difícil. Si los electores pusieran los miembros de las mesas electorales, habría oportunidad. Quiero seguir hablando sobre lo obvio. Sí. Lo siguiente es que viene iluminado el maestro. No sé si ya días, pero está iluminado. Yo coincido con él en el sentido de que, y me cuesta decirlo porque es contradictorio, ni las primarias ni las generales son elecciones que nos van a resolver los graves problemas que nosotros estamos viviendo. Podríamos no tener elecciones y nada va a pasar, porque efectivamente no va a haber un cambio de grupos de poder, no va a haber un cambio de caras, y para mí lo paradójico es, y lo está diciendo aquí el maestro, es que los políticos se hacen fraude entre ellos mismos, entre sus correligionarios.
entre los partidos. Y pese a que hay una autoridad electoral, pese a que todos estamos viendo, les importa que nosotros les digamos que son fraudulentos, que no tienen propuestas. Están, si ustedes quieren, por encima de nosotros. Son seres privilegiados. Y repito, entonces, porque yo me hago esa pregunta, incluso antes de tener el programa, de qué sentido tiene hablar de elecciones primarias, de elecciones internas, si es como tirarse al mar. Es correcto. Es perder el tiempo. Pero lo contradictorio es que sería grave que no tuviéramos elecciones primarias y elecciones generales. Creo que las elecciones primarias y generales van en función de la estabilidad política que nos beneficia a todos los hondureños, aunque sean de la minoría oligárquica o de la mayoría que vive en la pobreza. Yo prefiero un país en paz. Yo creo que este es un punto fundamental. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, mire, que ya se desnaturalizó por completo el tema del clientelismo político? Y una cosa que yo quiero ver en estas elecciones internas es cómo va a funcionar el clientelismo político, que no solo es exclusivo del partido de gobierno. Claro. Los otros partidos, y por ese clientelismo político, es que esos diputados que cancelaron la MAXI, que no aprueban la ley de justicia tributaria, que no aprueban todas esas leyes que nos pueden beneficiar, pues ¿qué van a seguir? Ahí van a estar. Y la gente vota por ellos porque... Por, es lo que hay, por lo que dice yo. Fernando, los representantes a las mesas. Entonces, porque todavía hay una tarea pendiente de cómo asegurar, y por eso yo decía, ¿cómo hacemos para que se respete la voluntad del soberano? Y que ese es uno de los grandes retos que tenemos, aunque se cumpla con el cronograma electoral. Ustedes dos conocen muy bien lo perverso que es ese sistema que conformaron los cachurecos. Nadie volvió a hablar de la ciudadanización de las mesas electorales. Nadie, no, totalmente de acuerdo. Dios mío, ¿qué me pasa? Me estoy coincidiendo mucho con usted. Entonces, lo que me pasa es que el que esté evolucionando es usted, doctor. Yo creo. Ahora, ¿cree en este tema que el sistema de transmisión de resultados influya de alguna manera positiva a que se respete la voluntad popular de la que usted habla? Fraude ha habido en todos los procesos anteriores, con o sin TREP. O sea, tenemos una élite política con vocación antidemocrática, que no respeta la ley. Y usted lo ve ahí. La ley dice que tenían que entregar las planillas en tal y tal fecha, y siguen en conciliábulos ahí moviendo a uno para acá. Mucha complicidad. Y complicidad entre todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, más bien, lo del TREP es una posibilidad para empezar a transparentar todo esto y que podamos mirar claro. en primera fila el fraude que van a hacer. Y yo le digo, porque aquí está, en las votaciones de alcaldía y en las votaciones para presidente, uno reconoce que se respeta, pero... De diputado. De diputado. El fraude es terrible. Escandaloso y va a ser escandaloso ahora y no hay manera de parar eso. Yo cada vez que voy a un medio digo, acometamos esta tarea, vigilar que no llegue ahí, que no se repartan. Mire, y de la noche a la mañana bajan de primero en la lista, lo bajan al séptimo, en la cara de todos nosotros, se burlan de nosotros. Y usted conoció muy de cerca eso. Él tiene autoridad para contarnos esas historias. Y Julio también. Y usted ha mencionado ahí un punto clave que me parece importante destacar. Desde su análisis, el sistema de transmisión de resultados, el TREP como es conocido, más bien evidenciaría el fraude que se podría gestar en las urnas. Es el gran reto. Y yo tengo mis expectativas, que realmente esto ¿Con funcione. esa inversión millonaria? Exactamente. Y por eso es que... No, si le funciona, le va a funcionar en el 50% del país. Lo mismo que pasó en las elecciones pasadas. Se gastaron más de 200 millones de lempiras según TREPS, que solo transmitió el 48% de los resultados a nivel nacional. Es que si nos vamos por esa vía, no deberíamos de pagar las elecciones primarias e internas. Eso lo deberían hacer los partidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otro punto de vista, ¿verdad? Porque... cuando hablamos del financiamiento de las campañas políticas, entonces ahí automáticamente eliminamos a toda la renovación de los partidos políticos.
Pero si es que les hemos ¿quién- pagado... y ¿Quiénes nos- tienen dinero para promocionar candidaturas? Pero es de que mire, acuerdo. les estamos dando ¿Ah? dinero y nos están renovando. Son como, también es contradictorio, porque estamos por un lado pagando, pero los políticos siguen financiando sus campañas políticas esencialmente de dos fuentes. Si es que El los presupuesto público y los recursos que provienen del crimen organizado. Y pare de contar. Y encima de eso, ¿cuánto es, maestro Julio? Lo que nos está costando. 1492. Entonces no hay que Coincide, abogado vender, Anduray. entonces no hay que venderle aire, no hay que venderle No, pero helio Fernando, a la población de que las elecciones primarias son la gran oportunidad. No es cierto, el país, como dice usted, no va a cambiar después de las elecciones primarias. Ni las generales. Y las estructuras de poder de los grupos se van a mantener. Mire, el sistema de transmisión de resultados, el TREPS, no depende de la voluntad del Consejo Nacional Electoral, depende de que el país tenga una infraestructura física Así es. para poder hacer transmisión de resultados. Además, y no avanzamos nada si usted revisa la energía eléctrica y los sistemas de transmisión electrónica de las empresas de celulares. Prácticamente son las mismas de hace 4 años. Y entonces, ¿quién va a transmitir? ¿Qué va a hacer Smartmatic para transmitir de lugares donde no sale señal Fernando, satelital? hay 1.495 centros electorales Que no tienen. que no tienen conectividad. Ahí Y de estamos. esos 600 no tenían energía eléctrica en el 2021. Ok, 1.465 centros electorales. Si usted le pone un promedio de 2 urnas por centro electoral, que pueden ser mucho más. Una, ponerla en primarias. Bueno, en Sí, primaria, primaria, sí, pero, primaria ahora pero hay por ocho. los electores, sí. Hay pero- 8.400. Sí, pero pero ya 1.400 centros de votación Ah, sin duda. representan cuánto de las elecciones primarias, ¿qué ¿Podría ser porcentaje? ahí entonces donde se geste un posible fraude? Es correcto, porque los partidos y el Consejo Electoral y sus representantes de los partidos en el Consejo Electoral saben dónde no va a haber Ahora, transmisión de Fernando, mira, resultados. hay otra cosa que saben debe dónde de- hay dificultades debe físicas. aclararse bien. Entonces, es una ilusión venderle al pueblo hondureño que 300 millones de lempiras según TREPS va a servir, no va a servir para nada. Va a servir para 50% de transmisión. las elecciones primarias Y el resto, no la van a otra, servir. y el otro 50% van a jugar con él. Lo mismo va a suceder en las elecciones generales. ¿Cuántas actas tuvo que...? Ajá. ¿Quién Y la va a ganar las transmisión, elecciones primarias? Y las que transmiten vienen malas, un buen porcentaje. ¿Quién va a ganar en el Partido Nacional? Con honestidad. Hoy, si hoy hay elecciones, las gana papel a orden. Entonces, ¿para qué vamos a elecciones primarias? Si ya usted lo está diciendo. ¿Y quién va a El ganar libre, ¿quién va a ganar en libre? Y el Partido Liberal, ¿quién va a ganar? Ya se sabe. Perdón, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué correcto. estamos hablando? Yo creo que Entonces- la norma existe, la ley existe, los procesos idealmente fueron pues creados por el legislador para un sistema político ideal, digámoslo así. Pues se establecen las normas, ahora- pero que se cumplan en el país, ahora, Andrea, ese es otro asunto. El gran Licenciado. reclamo que tenemos que hacerle es a las dirigencias de los partidos, porque, Fernando, las primarias son dirigidas por los partidos. Así es. O sea, son los partidos No, las los que- primarias no, las internas. Las internas. No, la primaria también, vos. No, las primarias las dirige por ley, las dirige el Consejo Nacional Pero te Electoral. digo, pero las el- organiza, las dirige y las supervisa. Pero el trabajo que hacen en la Junta Receptora de Votos, Esos son los Ahí partidos. son los partidos Son los partidos. políticos. Así es. ahí son los partidos Son los políticos. partidos. Y esos son los entonces yo riesgos. creo que debe de tener la responsabilidad. Pero hay un elemento que Fernando lo mencionó. O sea, cuando yo dije, es el elector el que debe limpiar los partidos, es el elector el que debe hacer la depuración. Pero Fernando dice, eso pasa por una instancia que se llama Junta Receptora de Votos. ¿Y quiénes son los que envían los representantes a la Junta Receptora de Votos? Pues los candidatos que tienen mayor cantidad de Así es. recursos porque aspiran a una alcaldía o aspiran fundamentalmente ¿Vos a una sabés cuánto diputación. cuesta preparar gente para mesas electorales? Exactamente. Es multimillonario, es un trabajo multimillonario, no es para pobres. Todos dirigentes de barrios y colonias, de zonas y de municipios que andan reclamando el derecho a participar y que ya no quieren ser escalera de nadie, que están cansados de que los usen, entonces los engancharon y ahí van de rellenos en las planillas como candidatos a diputados o como candidatos a regidores, incluso como alcaldes. Es que es lo ¿verdad? perverso de este modelo de democracia. Y no van a tener capacidad de proyectar sus imágenes en un medio de comunicación. Se los va a volver a comer el mismo que tiene años de estar publicando
en los medios de comunicación sus anuncios. Ahora, abogado, ¿coincide con el licenciado Filadelfo sobre el financiamiento de las campañas políticas? Para él, los fondos del financiamiento de las campañas, del proselitismo, vienen tanto del erario público como del crimen organizado, dice él. ¿Coincide usted con eso? Mire, esas son denuncias que se han puesto y hemos visto cantidad de políticos metidos en cuestiones de narcotráfico de todos los partidos, presos en Honduras o presos fuera de Honduras, ¿verdad? Diputados, alcaldes, regidores, presidentes o expresidentes. ¿Cierto o es mentira? ¿Cree que esa es una evidencia. Pero además es escandaloso, como usted sí, lo acaba de pero plantear. esa es una evidencia. Para la organizar un movimiento se necesitan millones. Sí. Y entran pobres y salen ricos. Yo es una cosa que no entiendo de los políticos. Salen transformados. Esa es parte de lo que tenemos que corregir como hondureños. Y luego, el tema del financiamiento público. Mire, en este instante se dice que la empresa privada no está financiando candidatos a cargos de elección popular y que se están reservando para financiar en la siguiente, ¿verdad? Que unos que le tienen miedo al gobierno porque les van a echar lazar o que los tienen amenazados, cualquier razón dan, ¿verdad? Pero si la empresa privada no está financiando a los candidatos ahorita en este momento, si el Pero es que el crimen narcotráfico organizado no lo también... financia, si no lo financia el gobierno a los partidos oficialistas, entonces, ¿de dónde están sacando el dinero? Es maná del dicen cielo. los candidatos, se lo están sacando de su bolsa, se lo están sacando de sus empresas, De los que tienen rifas. empresas, o están vendiendo enchiladas los que tienen que vender Fernando, enchiladas. y muchos de los que acumularon con la corrupción. ¿No? Sí, Así o están Así es. acumulando, Julio, porque tu comentario no debe ser excluyente, porque como sociólogo debes presentar el problema social de la corrupción, ¿verdad? Pero cuando decís o acumularon en gobiernos pasados, da la impresión de que no están acumulando en este gobierno. Y las denuncias son enormes. O sea, el país está en un estado de postración. No hallamos la salida, por Dios. Así es. No hallamos dónde está el recurso moral, el recurso ético, en los partidos políticos, en el gobierno, en las iglesias, en un montón de lugares. Y si estas elecciones primarias y las generales sirvieran solo para poner este tema en primer lugar, yo creo que valdría la pena. Claro. Solo eso vale la pena. Rescatar No, el la esencia de la compromiso. política. ¿Dónde está el compromiso? Hay otro elemento que siempre se ha planteado, que ¿por qué financiar elecciones primarias? Mire, hasta 1985, que hicieron primarias y generales, la modalidad a la vez, todo eso lo financiaba cada partido. Correcto. Del 89 para acá es que ya el Estado se responsabilizó. Y dentro de cada partido, los banqueros y Difícil los quitar eso, financistas Fernando. y todo, Difícil. que controlaban ¿Sabe por el qué? partido. Porque esas leyes las hacen los diputados. Y los diputados son miembros de partidos. Estamos atrapados. Entonces Juez y ellos parte, siempre son juez van y a... parte. Porque el problema también es, mire, que en Honduras los procesos eleccionarios casi los toman como una actividad eminentemente de los políticos. Sí. Y que ellos hacen las reglas, porque ese no es un acontecimiento que involucra a toda la sociedad, ¿verdad? Que involucra al país, sino que legislan para las actividades que los políticos como tal desarrollan. Eso es una debilidad. Es el famoso Ellos juego de le- intereses le- particulares, le ¿va? Nosotros No nos Que lo- involucran en ninguna etapa del proceso de preparación, pero nos afecta a todos. Y lo mismito Todos pagamos sucedía las con la consecuencias. Corte Suprema de Justicia, donde un grupo de banqueros tenía sus magistrados, otro grupo tenía sus magistrados, otro grupo tenía sus magistrados, en cada partido político. Entonces, eso es como que estamos atrapados y no hemos encontrado el camino. Ahora, Andreita, y le digo Andreita porque yo tengo 68 años, usted tendrá unos 20 y pico de años. ¿verdad? Uy, qué lindo, gracias. Bueno, entonces, el tema es que no queremos decepcionarla a usted ni ponerle pesimismo, porque hace poco dijo, sí, pero las elecciones internas son para otra cosa. Entonces, no es para desencantarse. El país, querramos o no, todavía es una democracia y tenemos un orden jurídico que nos permite luchar porque nuestros derechos a vivir en paz, en libertad y la búsqueda del bien común pueda ser una realidad. O sea, la ley nos permite hacer estos planteamientos para tratar de sanar la nación. Pero hay estructuralmente en la sociedad hondureña un compadrazgo con la corrupción. Mire, yo no puedo entender cómo Mel, siendo un hombre con todas las características que tiene, de que lo señalan en los juicios por narcotráfico, lo señalaron por corrupción, lo señalaron por un montón de cosas, ¿cómo es que hay
cientos de miles de hondureños amándolo. ¿Y cómo es que hay cientos de miles de hondureños que con todo lo que se dijo contra Calleja lo amaban en el Partido Nacional? O lo que se dice contra Juan Orlando lo aman en el Partido Nacional. O lo que se dijo de Carlos Flores lo aman en el Partido Liberal. O lo que se dice de Narrala, que es un loco. Es un loco. Narrala no tiene consistencia mental, por Dios. Está haciendo campaña para papi Brinca, ahorita. brinca, no, y Tito también tiene una locura. Ahí anda Tito brincando ahora, bailando, que no aprendió a bailar nunca, y anda haciendo espectáculos. Entonces, ¿cómo es que la gente no busca el pensamiento que va a transformar el país para salir de la pobreza? Por Dios, si usted va a los barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula, los cinturones de miseria, si va a los pueblos donde la gente no tiene que comer, no tiene un techo, o su casa se le filtra el aire, se le filtra todo, la pobreza en que vive el pueblo hondureño, en un país tan rico, y no encontramos la solución. Entonces, esa gente poco a poco en las elecciones pasadas se volteó y dijo, no más, unámonos, tal vez este loco de Narrala con Xiomara, con el otro, tal vez. Buscaron una opción que les decían que era comunismo, pero ellos no entendieron que era comunismo y querían ver que era otra cosa, que era una esperanza. Hoy están desilusionados, están decepcionados. No funciona ni el gobierno, ni el sistema, y los partidos políticos van en otra farsa, a elecciones internas, a lo mismo. No estamos saliendo de nada. Entonces, ¿cómo encontrar? Mire, en las planillas van rostros nuevos, en todos los partidos van muchos rostros nuevos, pero sin ninguna posibilidad de ganar, porque no tienen el dinero para ir a competir en los medios de comunicación. Y son rostros nuevos, pero ideas viejas. Sí, algunos. Y los ponen ahí en las planillas solo para justificar que están dándole oportunidad a la juventud o a rostros nuevos. Pero en la práctica ya el sistema electoral, el Consejo Nacional Electoral, tiene 3 miembros que van a obedecer el dictado de quien los puso ahí. Y van a darle un ropaje de legalidad total a todo. Entonces, mire, nosotros tenemos experiencia, claro que tenemos experiencia. Hemos visto, y como decía Filadelfo, hemos pasado y hemos visto cualquier cantidad de cosas en los órganos electorales, en todos los partidos. Sí. Hemos visto cómo gente popular que ganó elecciones de diputados fueron arrimados y expulsados prácticamente de las elecciones porque el líder del partido no lo quería, porque no era confiable. Porque uno de los requisitos para poder ser electo diputado es que tiene que ser de confianza del dueño del movimiento y del dueño del partido. Si no, no lo van a poner ahí. Bueno, por ejemplo, ¿cuándo he sido ministro yo, Julio? ¿Cuándo he sido ministro? Filadelfo, ¿cuándo ha sido titular de una institución autónoma? Es que no ha necesitado y le cae muy bien la llanura. No, lo he necesitado. Lo he necesitado. Ha estado en el registro. Pero ¿por qué? Sí, pero era secretario general, sin ni siquiera derecho a voto en la junta directiva. ¿Por qué? Porque cuando van a elegir una persona para ponerlo en ministro, ponerlo en director de una institución o presidente de una institución, tiene que ser alguien que siga alineamientos, que obedezca las órdenes. Y como Anduray no le obedece nada a nadie, si alguien me pide que me robe una cosa, le voy a decir que no. Cuando yo estaba en el registro, llegaron mucha gente a pedir cosas ilegales, les dije no, no y no y no y no. ¿Le pidieron y no accedió? No, porque ahorita estaría yo con un requerimiento fiscal en cualquier lado, chingándome la vida, hombre. Y además, con todo mi compromiso social, porque yo, a pesar de que no soy comunista, tengo un compromiso de clase. Necesitamos que la gente que tiene el dinero empiece a compartir y deje de explotar. En Honduras, la empresa privada y la oligarquía es absolutamente explotadora, no es desarrollista. No invierte en infraestructura para generar progreso social, invierten para sacar dinero y más dinero y más dinero. Mire, Andrea, si usted se mete a estudiar la porquería que hay en los bancos, con las tarjetas de crédito, con los préstamos, con el interés sobre interés, interés sobre interés, y cómo se van comiendo a la gente. Es impresionante cómo le roban el dinero a la gente en los bancos. 52%. Esa es la tarjeta. Pero encima de eso, cuando entras en mora, te van cargando interés sobre interés, interés sobre interés, y vos vas pagando y vas pagando y vas pagando, y nunca salís, cada vez debes más.
¿Por qué se va a permitir eso? A vista y paciencia de quién se ha permitido que los dueños del dinero de las instituciones financieras nos roben, nos roben, nos roben y nos roben. ¿Qué hacen los diputados? ¿Qué hace el Congreso? Sí, es cierto. ¿Qué hace el presidente de la República? El revolucionario de Mel Zelaya. ¿Qué ha hecho contra esas cosas? No, Nada. en la ley de justicia tributaria hay mucho de eso, ¿verdad? No, ese es un cuento, hombre. Continuamos con más del Foro La Entrevista este martes 17 de diciembre, analizando los movimientos internos en los partidos políticos y ya pues de cara a este viernes que se van a presentar las planillas de los cargos a elección popular ya de manera oficial en el orden que van a tener estos precandidatos a los diferentes, pues a las diferentes aspiraciones. Vamos a iniciar este segmento analizando pues la situación de otros partidos políticos. Se nos fue el otro segmento hablando de la situación dentro del Partido Nacional, pero quisiera también analizar cómo están las condiciones en Libertad y Refundación, en el Partido Liberal y en otras fuerzas políticas. Así que vamos a comenzar con estos recientes cambios. Hemos visto dentro de Libre que Rodolfo Pastor aspiraba a una corporación municipal en San Pedro Sula en el movimiento M28 de Libre y luego se cambió a el Pueblo Organizado en Resistencia. Recientemente, la semana pasada, tuve la oportunidad de entrevistar y nos decían que los tiempos son complejos para realizar ese tipo de movimientos dentro de Libertad y Refundación. Licenciado Julio, su opinión al respecto. Mire, Libre es un partido que participó por primera vez en el 2013 y es el único partido que recién inscrito participó en elecciones primarias. Y eso se debe un poco porque en aquel momento más o menos el 80% de la militancia de Libre venía del Partido Liberal. Y el Partido Liberal históricamente siempre fue un partido de facciones. Entonces en Libre se heredó eso, más la entrada de grupos políticos del movimiento social que no tenían una posición liberal, pero que a través de una elección primaria entonces buscaron espacio de elección a cargo de diputados, de alcaldes e incluso en aquel momento presidenciables. Y sobre todo en el 2013 la coordinación del partido era sumamente importante. Entonces Libre, siendo un partido nuevo, participa en elecciones primarias bajo un principio, que se consideraba que las elecciones primarias son el mecanismo más democrático para que todas las personas que tienen aspiraciones puedan participar. Pero también tenía otro propósito, de que las primarias redistribuían las aspiraciones que habían en la base de Libre, fundamentalmente de diputados. No era suficiente que a ese momento hubieran tres movimientos, que en ese momento era el 28, era el POR y era el de Fundación Revolucionaria. No era suficiente esos tres para poder meter la gran cantidad de aspirantes que habían a diputados. Entonces, en algún momento Libre llegó a tener hasta 10 movimientos primarios. Entonces, esa visión de que eso era democracia, al final, yo soy de los que creo que ese procedimiento de democracia ha afectado a Libre en las aspiraciones que ha tenido de tener mayor representación de diputados y mayor representación de alcaldes. Le voy a poner un ejemplo. Libre, en las últimas elecciones, apenas sacó 50 alcaldías municipales. Y Xiomara ganó en 186 municipios. El Partido Liberal solo ganó un municipio a nivel presidencial, pero sacó 92 alcaldes. Entonces, ¿por qué la pobreza de representación de alcaldías de Libre? Porque se imagina usted, un municipio como Erandique, hay 8 movimientos del Partido Libre, hay 8 planillas de alcaldes municipales y por fin gana una planilla, y una planilla gana con 72 votos. Y la que ocupó el segundo lugar tiene 68, y así, pero la que tiene el segundo lugar cree que le hicieron fraude, y entonces no pueden integrar todas esas personas
el día de las elecciones a nivel de diputados y también a nivel de alcalde, sí a nivel presidencial. El otro elemento que ha afectado al Libre, la proliferación de corrientes internas o corrientes que participan en primaria, es a nivel de diputados. O sea, Libre, para los votos que sacó en las elecciones generales, Libre debió haber tenido por lo menos 71 diputados. Pero en Libre, la lucha fuerte que hay en primarias hace que los diputados todavía no hayan logrado entender que un partido tiene que votar en línea para poder tener representaciones proporcionales a nivel de diputado y a nivel de alcalde. Entonces, el diputado de Libre fundamentalmente pide el voto nada más para él en cada departamento. Vote por mí, dice, y no sabe que el mecanismo de distribución de los diputados es vía sumatoria de partidos sometidos a un cociente electoral. ¿Y en las Entonces, primarias, Libre... ¿y en las primarias cómo debe ser? En las primarias... Estás hablando de las generales. Que en las primarias debería de ser igual, fíjate, porque en las primarias te excluye, el que perdió, perdió. El que perdió, perdió. Entonces, don Julio, le tengo listos los cuadros que nos pide. Mira, tal vez ahorita, ¿no? Más vamos adelante a presentar un cuadrito que hay, que a Fernando le gusta. Pero presentar los del Libre, no los del Partido Nacional, entonces, no te gusta hablar del Partido Nacional. Entonces, ese mecanismo de participación al Libre le ha servido para que no haya mucha conflictividad interna en la primaria, pero los resultados en la general no son realmente del agrado de la representatividad. Entonces, Libre, las dificultades que tiene en el Congreso Nacional se deben no fundamentalmente a la responsabilidad del elector, sino a la estrategia que buscan los diputados en cada uno de sus departamentos. Entonces, Libre es un partido que no puede renunciar a elecciones primarias porque eso se tomaría entonces como una posición muy autoritaria de parte de quienes controlan los sellos del partido. Bueno, y bueno, sobre este tema, las elecciones primarias tienden a ser, pues, no tan cuestionadas como las generales. Don Filadelfo, ¿qué opina de una percepción que pueda darse del próximo proceso electoral ya en marzo? Tengo mis dudas por lo que ambos expositores acaban de plantear. Repito, uno ve que desde la autoridad el sistema camina, pero sí, yo no me sorprendería que, porque es cierto, en Libertad de Refundación, a pesar de eso, siguen existiendo todos estos grupos, y en ninguno de los partidos el debate es por qué movimiento tiene una propuesta para atrás. No, aquí el debate es poder por el poder. Es si yo voy a quedar en un lugar que me permite ser alcalde o me permite ser diputado, y punto. Entonces, pero como solo son 256 ciudadanos los que van al Congreso y son tantos para alcaldías y regidores, pues la cobija no da para todos. Y es impresionante, 17 por, no sé, ¿cuántos ciudadanos al final están participando? Porque no he visto ese dato. Usted encuentra, mire, como 2.700 por cada movimiento interno. Entre diputados, alcaldes, regidores y todo eso. Es una cantidad impresionante de gente. Impresionante. Y el 90% no van a quedar. No, pero en Filadelfia está el otro elemento. ¿Y sabe en qué? Libre cada uno de los movimientos... Los candidatos están excluidos de ser miembros de mesas electorales. Claro. Fernando, mira, en Libre... Necesitan miles de gente para ¿Y qué es lo perverso de esto? Para mí lo perverso de esto es que pasadas las elecciones generales, y está pasando ahora, está ocurriendo ahora, ha ocurrido, y lo dicen de manera descarada. Si usted no aparece en los censos de los que participaron en las elecciones primarias e internas, no le vamos a dar nada. No puede, aunque tenga toda la preparación, no puede ser funcionario, no puede trabajar para el gobierno. Mire para qué sirven estas elecciones primarias, para excluir a cualquier persona. Ahora se cerró, el de 21 cerraron eso. Mire, por ejemplo, a Narrala, que tanto quiere Fernando.
Si Narrala lo derrotan en el Partido Liberal... Narrala es amor tuyo, mío no. Si Narrala lo derrotan, ya voté 2 veces por él. Bueno, por eso. Si Narrala lo derrotan en el Partido Liberal, se va a ir del Partido Liberal, pero no puede ir a ningún otro lado como aspirante, porque la ley dice que el que participe en una primaria no puede en otra. Antes del 2021 sí podía. Pero mire, un dato que le saqué ahorita. Libre, cada movimiento tenía que presentar 36,000 firmas como mínimo. Pero si usted le pregunta a los movimientos, todos llegaron a 90,000 firmas. Sí. Entonces, si póngale que 36,000 presentara cada movimiento, ahí nomás tiene 300,000 personas sí. de militancia. Y Libre es el partido que más elecciones primarias supervisadas ha tenido. Nunca pasó de 515,000 votos en una primaria. Es que no es más grande. Contrario a los liberales que llegaron a 900,000 en una primaria. Entonces, vea, las elecciones primarias son realmente más complicadas que las elecciones generales para un partido político y para el Consejo Nacional Electoral. Y desgraciadamente marcan la pauta de lo que puede ser un próximo gobierno, cualquiera que sea el partido que gane. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, ¿verdad? Que si la casa se construye en un mal terreno o los cimientos son malos, ¿verdad? No va a servir. Si el proceso electoral es el cimiento de las candidaturas a cargos de elección popular y son mal orientados, son mal hechos, son mal controlados, ya perdimos las elecciones generales, el país ya perdió la oportunidad. Yo comparto, estas elecciones primarias deberían ser la base fundamental de la verdadera democracia y de la oportunidad de la presentación de propuestas, ¿verdad? Imagínese, Filadelfo, usted decía hace poco, son tantos movimientos, son tantos candidatos y no pueden ni llenar las planillas, no pueden inscribirse porque no llenaron planillas en algunos lados, no hicieron alguna cosa. Ajá. Y en Libre, 9 movimientos. ¿De dónde van a sacar gente para mesas electorales? Pero los están presentando como una evolución y como el Partido Democrático. ¿De dónde van a sacar gente? Bueno, si todos los miembros, los candidatos a cargos de elección popular no pueden ser miembros de organismos electorales. Eso implica que los 2.700 o casi 3.000 por cada movimiento que presentaste de candidatos a nivel nacional no pueden ir a mesas electorales. Y si tu partido va a tener 4.500 o 5.000 urnas, ¿cuántas van a tener? 8.300. 8.000 cada partido. Solo ahí ocupas 17.000 representantes. Solo ahí necesitas 17.000 más 2.000 más 3.000 de candidatos. Está hablando de 20.000 personas por movimiento. Son una farsa. Es una farsa. Las elecciones internas son una farsa, las elecciones primarias son una farsa. Y todos los partidos se quieren plantear como que son demócratas y que le dieron oportunidad y apertura a todo el mundo. Y a los que les permiten aparecer nuevos en los cargos de elección popular, pero son a los Fernando, ahí hay otro elemento, controlar. Es la generosidad del hondureño. El hondureño no le niega la firma a nadie para que usted lo inscriba. No, es que la ciudadanía tiene una vocación democrática. Sí, eso es. Cree en la democracia. La gente ha hecho su trabajo. Pero yo creo, porque creo que vale la pena ver el proceso electoral de esta manera. Porque el gran reto es devolverle a la política su razón de ser. Porque eso es lo que se ha perdido. Esencialmente, la política es para el bien común, pero no, y que esté robando frases. Pero aquí estamos hablando no del bien común. El término griego, la polis era el trabajo de la población de la ciudad. Y luego es igual que ciudad y política son dos términos griegos que sirven esencialmente para organizar la población, para entenderse, tomar decisiones en la búsqueda del bien común. Pero aquí creen que ciudad es un montón de casas. Y aquí creen que políticas son todos los que andan viendo ver cómo roban. Ciudad es ciudadano. Hay que rescatar todas esas cosas. Don Filadelfo, sí. No, y el otro tema es que es la institucionalidad, que también se ha perdido. Y la institucionalidad no es sinónimo de grupos. De acuerdo a la teoría del derecho, una institución es la repetición constante
de hechos y prácticas en la búsqueda de un fin específico. Cuando usted institucionaliza la democracia es porque repetimos constantemente las funciones de la democracia y la práctica de la democracia. Pongámosle apellido entonces. ¿Verdad? Porque el fraude es una institucionalidad. Es correcto, se institucionaliza como es parte de la ¿Cómo se institucionaliza la corrupción también? Entonces, ¿verdad? lo que tenemos que rescatar, porque la definición de democracia implica también el reconocimiento de que hay institucionalidad para que se respete la decisión Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que esos son los grandes desafíos. Recuperando los propósitos puros de la política como ciencia ¿Cómo hacemos y como para forma de rescatar convivencia? eso? ¿Y cómo hacemos para poner en la agenda del debate? Porque yo les digo, con todo, yo no quiero perder el tiempo en que no va a haber TREP en esas cantidades. 1.400 centros de votación. Yo creo que cuando nos meten en esa discusión, nos meten en una trampa, porque lo grueso es que todos esos políticos son unos farsantes, por lo que usted acaba de señalar, es que es una cantidad impresionante de gente que al mismo movimiento de Tito afuera me imagino que le ha de costar, porque la gente ya no va, los activistas no van de gratis, van buscando una recompensa. Y a todos los movimientos, a todos los de Libre también ahorita, todos los activistas están poniendo condiciones y exigiéndoles que le paguen el trabajo de calles que hicieron. Fíjate que en América del Sur, usted envía los datos de la Junta Receptora de Votos por WhatsApp y en algunos lugares los dictás y no hay la desconfianza que hay aquí, ¿va? Por lo que decías vos, también la desconfianza está institucionalizada. Bueno, es que con Nadie los cree, antecedentes que tenemos, nadie pues cree, no podemos Entonces, mira, proyectar. esa falta de confianza, ¿qué repercusión tiene? Procesos electorales caros. Está tan Así institucionalizada la Carísimo. desconfianza, está tan institucionalizada en el país que si a vos te nombran ahorita de ministro de Educación, automáticamente te convertís en pícaro, vendedor de plazas, sinvergüenza y todo un montón de cosas. ¿Verdad? Ese es el sistema. O sea, la No podemos estar sospecha en eso. también. Bueno, yo agradezco los comentarios de la gente en redes sociales y nos dice don Fausto J. López. Yo creo que Honduras necesita personas no políticas, personas conectadas con las necesidades reales, dice. Las propuestas actuales son lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, dice él en nuestro Facebook Live. Vamos yo hago un esfuerzo, Fíjese, yo en mi mira, partido Andrea, que estoy apoyando a un ahorita candidato que no podíamos es el poner grande, aquí ¿va? Yo estoy apoyando a Carlos Urbizo, por ejemplo. Ahorita Un podíamos hombre poner diferente. aquellos cuadritos. O sea, te has afiliado a un banquero. ¿Cómo? Ese hombre dice que el sistema en Honduras Él no no es funciona. banquero, él es empresario Mira, privado. él dice que el sistema en Honduras Trabaja no en finanzas. funciona. Yo una vez le dije, ¿y entonces usted cómo se hizo millonario? O sea que el sistema funciona para ¿Y algunos. vos cómo sabes que es millonario? Funciona para... No, él se plantea que él es Bueno, empresario. recientemente don Carlos Es Urbizo empresario. hizo referencia a lo que cuesta una campaña presidencial y él decía que para aspirar a la presidencia se necesitan al menos 100 millones de lempiras. Para ganar la ¿Coinciden presidencia de la ustedes? República. Sí, se ocupa. Más. 100 ¿Más de millones, 100 100 millones es poco. 100 ¿Cuánto millones es se poco. necesita? ¿Cuánto cuesta un anuncio de televisión? Y mire, esa es otra barbaridad de la sociedad y del Estado. Permitir que los medios de comunicación dupliquen el precio de la publicidad en el año electoral, en el periodo electoral. Fíjese que si un anuncio le cuesta 30.000 lempiras, 30 segundos en un medio de comunicación, a los políticos en el periodo electoral les cobran 60.000 lempiras. Es increíble. Pero fíjate, Fernando, ¿Por que qué? ¿Por qué? Están penalizando. Fernando, en la última elección, la mayoría de los anuncios fueron por las redes. Sí, pero también las redes sociales son caras ahora. Ahora tenés que pagar, y tenés que pagar técnicos que te estén manejando las redes sociales y un montón de cosas. Si no te cortan los canales, los dueños de las redes sociales. Vamos, Te después, sacan. vamos a ver un cuadrito ahí, la diferencia entre una elección primaria y una general a nivel de aspirantes. Estamos de regreso en el foro La Entrevista esta mañana de martes presentándole parte del panorama de la política para las elecciones primarias. Y bueno,
Hemos ya discutido Libertad y Refundación, Partido Nacional, y brevemente quisiera un análisis de ustedes de lo que puede suceder en esa elección primaria dentro del Partido Liberal de Honduras. Están los candidatos Salvador Nasralla y también Jorge Cálix. Comienzo con don Filadelfo. Bueno, como digo, las elecciones primarias sirven para eso, y es evidente que desde el Partido Nacional hay una apuesta por perder las elecciones generales, por lo que reiteradamente nos ha estado diciendo don Fernando. A mi criterio, el Partido Nacional tiene una apuesta clara por no ganar. Entonces, el Partido Libertad y Refundación solo tiene así en su radar al Partido Liberal. Para mí lo sorprendente es que hace menos de un año nos dábamos un 5 por el Partido Liberal. Y por arte de magia, dos figuras muy reconocidas de la política levantan al Partido Liberal. Que no son liberales. Que vienen de fuera, no son liberales. Y hoy el Partido Liberal aparece como una opción aparentemente ganadora. Pero no es una recuperación, digamos, institucional. En ese sentido natural. Es algo externo, y como es externo es coyuntural. Así como se levantó, existe un alto riesgo de que se pueda caer, por la misma razón que el propio partido de gobierno puede entrar en crisis, por lo que hemos estado repitiendo acá, que los candidatos perdedores no aceptan que perdieron, haya o no haya fraude. Correcto. Sí. Haya o no haya fraude. Buscan negociar a ver qué consiguen después de perder. Entonces, porque se habla mucho de los caballos de Troya, y el otro día me obligué a repasar, y la historia del caballo de Troya es que usted mete de manera a escondidos para derrotar al enemigo. Entonces, evidentemente, para el partido de gobierno, el partido a derrotar es el Partido Liberal. Porque sí hay una parte de la ciudadanía que está desencantada con el partido de gobierno. Entonces, pero yo tengo mis dudas porque en el Partido Liberal hay una, y lo dijo Julio, del 80 hasta más o menos en los 90, el Partido Liberal gobernó el país porque era ese partido donde había diversas facciones, pero había una institucionalidad que, a pesar de la diversidad de facciones, por ejemplo, estaba los hermanos Reina y estaba Suazo Córdoba, dos pensamientos Jaime Rosen opuestos, pero finalmente se ponían de acuerdo. Sí. Y tenían un solo candidato. Y lo que perdió el Partido Liberal con el golpe de Estado del 2000 fue precisamente eso. Entonces, y no lo ha podido recuperar. Perdió la tolerancia interna. Y hoy esa intolerancia se está agudizando. Se está agudizando. Sí. Entonces, yo tengo mis dudas, porque esto es coyuntural, como ustedes acaban dicho, es externo. Y fíjense que no, hace como 4 meses fue el Pollo Contreras que llamó a todos los precandidatos para suscribir un acuerdo, y desde hace 4 meses y no logran ponerse de acuerdo en algo tan esencial como que los perdedores reconozcan que perdieron. Y entonces estamos ya... Hiroshika dijo que no. Estamos ya a 4 meses, ¿verdad? A menos. A menos de 4 meses de las elecciones primarias e internas, y en el Partido Liberal no se ponen de acuerdo en cosas que pueden ser fundamentales. Entonces ahí yo lo pongo casi a la par del Partido Nacional. Pareciera que los liberales no quieren ganar las elecciones. A menos de 3 meses. Entonces, porque si quieren ganar las elecciones tienen que ponerse de acuerdo y convertirse en el partido de oposición que necesita la democracia hondureña. Y entonces vea usted, porque y lo interesante es que son dos figuras que llegan de fuera del Partido Liberal, pero el Partido Liberal sigue siendo el partido sin propuestas. Y es interesante, fíjese que al igual que don Fernando, no me gusta decirlo, pero la precandidata diputada, que se me olvida el nombre, Maribel Espinosa, yo leyendo, es de las que más se acerca a una propuesta de cómo reconstruir el país, pero
creo que con todas las personas que he conversado, reconocemos que no tiene posibilidades. Entonces, ese es el otro punto, digamos, el gran reclamo de la política. Fíjese que no vale la pena tener buenas propuestas. Y para mí esa es una paradoja, porque con buenas propuestas usted no tiene posibilidades. Les volvemos, hay que tener, aquí hicieron unos cálculos escandalosos sobre la cantidad de dinero que hay que tener para ganar elecciones primarias y ganar las generales. Y ese es el tema de fondo. Entonces, y si usted invierte en unas elecciones primarias, es para recuperar a una tasa más alta de la que paga la banca especuladora el dinero que invirtió. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, yo veo con preocupación lo que pasa en el Partido Liberal. No lo veo con el entusiasmo que lo están viendo muchos actores, porque mucho de eso que hay es superfluo. Usted lo ve, la argolla del Partido Liberal sigue ahí resistiéndose, sigue ahí manipulando y sigue, porque los dos candidatos externos, por los sellos, ¿no? por los sellos, y porque tienen ese poder, entonces le están imponiendo unas condiciones a estos candidatos que llegan de fuera, supuestamente para no perder. Y eso es para mí el gran riesgo que tiene el Partido Liberal. Don Julio, su opinión sobre el Partido Liberal. Vea, yo he dicho que el Partido Liberal, a la falta del crecimiento natural, de su fortalecimiento, por lo que dijo Liberto, que se debilitó, entonces recurrió a lo que dije yo en un programa, a los injertos. Y entonces trajeron malas yemas, porque esas yemas, mire, a lo que aspiran esas yemas son presidenciables. Así es. O sea, si no funciona la candidatura presidencial, no funcionó. Se convirtieron en callos. No funcionó nada, no funcionó nada. Entonces el Partido Liberal, el entusiasmo que ha generado en algunos sectores o las esperanzas en otros, no es predecible de qué pueda pasar después de las elecciones primarias. A mí me parece que después de las elecciones primarias, lo que hoy se considera Partido Liberal va a quedar más atomizado de lo que actualmente está, porque va a llegar un poco el rencor que internamente es que ya está ahí, no ha tenido, pero que ya llegó, porque hay algunos candidatos que están pensando más en sus proyectos personales que en el proyecto partidario. ¿Consideran que podría entonces no darse una alianza política dentro del Partido Liberal y apoyarse ya para las generales? No, en el Partido Liberal va a haber alianzas de una facción liberal que se va a unir a Libre, porque esa facción del Partido Liberal fuerte siempre en los últimos procesos electorales ha votado por Libre. Yo no creo que a este momento... Y la está cuidando Melba. A este momento tenga razones para alejarse de Libre. Así es. Bueno, interesante. ¿Cómo podría darse entonces esa alianza? Mire, yo creo que el Partido Liberal intentó hacer una jugada magistral para darle vida al partido. El Partido Liberal tenía en Maribel Espinosa una liberal que venía de PSH también, pero ella nunca negó su origen liberal, ¿verdad? Igual que la otra diputada, la doctora Suyapa. Y tienen a Luis Zelaya también, pero no concitaban el despertar de los liberales a nivel nacional. Entonces traen a dos proyectos políticos con una carga electoral que se convierte en un lastre contra los candidatos auténticos liberales. Yo veo a Maribel Espinosa y a Luis Zelaya como los candidatos auténticos del Partido Liberal. Pero miro a Jorge Cáliz llegar con un grupo de diputados y con un cúmulo de apoyo externo al Partido Liberal, que viene del Partido Libre, y le ponen una losa al liderazgo de Maribel Espinosa. Y veo llegar a Narrala con su propia popularidad, que Narrala tiene su cúmulo de 300,000, 400,000 seguidores desde hace 3 elecciones, y se lo pone también encima a los candidatos liberales. No les ha funcionado.
la jugada política. Querramos o no querramos, a partir de ahora, una vez que se declaren inscritos los movimientos en el Consejo Nacional Electoral en todos los partidos, la lucha interna empieza y cada candidato va a hacer lo que crea que sea necesario para ganar ese proceso electoral interno. Las posibilidades de unidad o el diálogo sobre la unidad interpartidaria en los tres partidos cada vez va a ser más ausente. Se va a generar el proceso de contradicción y el proceso de confrontación y el proceso de manipulación para controlar mesas electorales. Van a tener que buscar el dinero de 100 millones que dice don Carlos Urbizo que necesitan para ganar una interna, ¿va? Una primaria, en cada partido político. Y no veo a los liberales con el temperamento de Nasrallah. Si pierde las elecciones Nasrallah, no veo a Nasrallah apoyando a otro candidato dentro del Partido Liberal. Y a Jorge Cálix, si no le va bien en esa elección, Jorge Cálix tiene que buscar un paraguas para protegerse. Yo no creo que todo el esfuerzo que están haciendo dentro del Partido Liberal sea suficiente para tener una posición ganadora, como decía Filadelfo. Ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal tienen posibilidades de ganar solos. Ya en la elección pasada el pueblo le enseñó a los políticos cómo va a votar. Va a votar por alianzas, no va a votar por partidos únicos. Mayoritariamente va a tener que hacerse una alianza entre los sectores democráticos para sacar a Mel y a Libre. ¿Por qué? Porque Libre no es una locura de Mel. Libre es un proyecto del Foro de Sao Paulo y la izquierda latinoamericana que ha diseñado un modelo electoral para mantener el poder y ganarlo y mantenerlo en las sociedades latinoamericanas, en todos los países. Entonces tienen un conjunto de recursos y elementos que les permite anticipar los movimientos de los demócratas en América. En Honduras, Libre ya tiene un informe de cómo se comporta el régimen legal, el régimen de ley para llegar a elecciones primarias y a elecciones generales. A eso le ponen como aditamento los análisis coyunturales del comportamiento político histórico de cada partido que va a ser su contrincante y el comportamiento de la sociedad en los últimos días, y a eso le ponen otro aditamento que es la problemática nacional y hacen un conjunto de ideas y de acciones a los que se le llama estrategia política y lo ponen en la boca de un candidato y lo ponen en los medios de comunicación. Entonces, Libre no está jugando. Libre está manejando, todos los hilos de la política. Fernando. Los que no están manejando esos hilos de la política es el Partido Nacional y el Partido Liberal, que no entendieron que antes de las primarias debieron haber platicado para fijar una plataforma mínima de lucha para recuperar el poder contra ellos. Hicieron el BOC. ¿Cómo? El BOC, ¿no era eso? Y no sacaron a David Chávez y lo corrieron de aquí, pues. No le quitaron al Partido Nacional la capacidad de ir a las calles. Esa nueva alianza de oposición que se creó con el BOC se cayó entonces con la salida de David Chávez. Por supuesto, porque empezaba a evolucionar y las marchas iban creciendo. Y Libre no quería estar marcha BOC, marcha Libre, marcha BOC, marcha Libre. Entonces decidieron apartar a David Chávez del escenario político, le metieron el proceso y lo sacaron del país, y el Partido Nacional terminó en el Congreso aprobando lo que quería Libre. Entonces, y ahora vemos cómo le permiten, ahora vemos cómo le permiten, o el Comité Central hace la Comisión Nacional Electoral del Partido Nacional antes de que regrese David Chávez y lo ponga en oposición al Partido Nacional otra vez. ¿Quién está jugando aquí? Mucha gente se enoja conmigo dentro del Partido Nacional porque les digo que es evidente que hay sectores del Partido Nacional que están de acuerdo con Mel para no hacer oposición política y que entregaron muchas cosas en el Congreso Nacional. Julio se ríe porque sabe que estamos diciendo la verdad. Entonces, ahí es donde yo digo que ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal están haciendo lo que les corresponde. El pueblo está gritando, está clamando que se le cambie el gobierno porque no lo soporta. El país va a la deriva. Estamos mal en corrupción, en narcotráfico, en desarrollo social, en desarrollo económico. Vamos muy mal. Los efectos nocivos de la izquierda latinoamericana y el socialismo que ha llevado a Venezuela, a Nicaragua, a un montón de países a las quiebras, se están dando en Honduras. Y los demócratas no oyen el grito de auxilio que el pueblo está dando.
¿Qué pasaría, abogado, con el retorno de David Chávez y si se retoma el BOC? ¿Estaría usted de acuerdo como nacionalista de que se unan entonces nuevamente la actual oposición, el Partido Liberal, los nacionalistas y los demás institutos políticos para hacer frente al Libre en la próxima elección? ¿Cuál es el problema de Honduras ahorita? El gobierno que se autodenomina socialista, que de socialista no tiene nada, lo que tiene es de corruptos, ineptos y un montón de gente que no tiene capacidad de gobernar. Pero a vos lo que te asusta es el socialismo. ¿Estaría de acuerdo? Y si ese es el problema de Honduras, los demócratas tenemos que ponernos de acuerdo para sacar a Libre. Es evidente que Mel ha hecho sus cálculos para mantener al Partido Nacional metido en su cúpula, al Partido Liberal metido en su problema, generarles procesos de distanciamiento y división interna que van a ser resultado de las elecciones primarias, y ese tiempo que se va a perder para reconciliarse después de las primarias nos va a hacer falta para montar una alianza nacional de oposición. Necesitamos unirnos los demócratas. Ahora, Fernando. Él sabe lo que está haciendo y, mire, hace poco les dije aquí, 87,000 millones de lempiras para inversión social en el presupuesto para el próximo no lo han año. aprobado, Y de eso, más de 50,000 millones los va a manejar Xiomara como partida confidencial. No han aprobado. ¿Sabe qué va a pasar el día de las elecciones en las generales? Van a haber ríos de dinero y dádivas sociales del gobierno para comprar la gente. Y así como funciona Honduras, no va a ser raro. Eso hubo la elección pasada. La elección pasada y vos ves los resultados. No, ahora, Fernando, ¿vos crees que la maniobra que uno puede hacer es suficiente para ganar las elecciones? Depende. ¿Cómo tenés a las Fuerzas Armadas ahorita? ¿Por qué le querían dar, Filadelfo, por qué le querían dar a las Fuerzas Armadas un presupuesto independiente de 256 millones de lempiras para participar en las elecciones del próximo año? ¿De dónde salió esa idea? Lo paró la sociedad, lo paró el reclamo social. No solo, pues, ¿qué está pasando aquí? Ese dinero de las elecciones, manejado por las Fuerzas Armadas, y el responsable de organizar las elecciones del Consejo Nacional Electoral. La ministra de Defensa se le ocurrió darle un presupuesto de 256 millones a las Fuerzas Armadas para que transporten los materiales electorales. ¿Quién está intentando enturbiar el proceso? Pero eso te indica que hay una estrategia y una visión de cómo llegar hasta el día de las elecciones por parte de Libre. Que resulte el día de las elecciones un problema de confrontación política por falta de consistencia en los resultados electorales que anuncia el Consejo Nacional Electoral, eso está en el camino. El proceso va a ser confrontativo, va a ser difícil. Don Filadelfo, ¿cree que con el retorno de David Chávez al país se pueda dar nuevamente esa alianza del bloque de oposición? Es que yo no soy seguidor del señor Chávez así de manera tan entusiasmada como el amigo Anduray. Yo creo que su retorno es parte de esos conciliables, los acuerdos que hay. ¿Puede agrietar la candidatura de Papi? No. Aquí hay acuerdos y el señor viene en función de esos acuerdos. No, yo le garantizo, Filadelfo, que el retorno de David Chávez no es por acuerdos con él. Es por otros factores externos de Honduras. Yo les decía el otro día en un programa, la decisión de la Policía Internacional, ¿cómo se llama? La Interpol. La Interpol, ¿verdad? De no ejecutar la orden de captura contra David Chávez porque el grupo jurídico de Interpol decidió que las acusaciones contra David Chávez en Honduras tenían un tinte político, de persecución política. Esa no es una decisión de Mel ni arreglos con Mel. Son factores externos, porque aquí hemos hablado mucho internamente del problema de Honduras, pero hemos obviado y no nos hemos dedicado a tocar la presencia de los norteamericanos aquí en Honduras. Yo creo que los gringos están jugando su papel también en esto ya, y que el retorno de David Chávez viene más por esa línea que por arreglos con Mel. No le quita su entusiasmo, pero en todo caso, yo creo que hay una apuesta institucional del Partido Nacional y no es una persona la que lo va a resolver, ¿verdad? Yo sí creo y ojalá, ¿verdad?, que se recupere en función de la democracia. La necesidad. Que la necesidad de la democracia es que los partidos hagan una oposición constructiva. Y más que una oposición, porque ustedes lo acaban de plantear, votamos por alianza, votamos por voto de castigo. Y yo estoy enojado con ese voto de castigo, porque con el voto de castigo los castigados somos nosotros. Elegimos a gente que nos sirve. Voto reflexivo. Hay que cambiar hacia un voto reflexivo, hay que revisar, hay que hacer un escrutinio
de cuáles son las intenciones de gente como David Chávez, que se fue del país evidentemente por persecución política, pero que siendo candidato demostró que era mal candidato, perdonen. Sus intereses están en otro lado y entonces yo creo que el gran reto de democratizar el Partido Nacional no va por apelar a las figuras que en el pasado contribuyeron a no, yo no he hablado de la figura, he hablado del posicionamiento político del partido que debe volver. Nosotros debemos volver a la oposición. El Partido Nacional no puede estar ausente cuando el pueblo reclama que es un defensor. En eso es un reclamo de la sociedad, pero no es con figuras que en el pasado demostraron que no estaban a favor de la democracia, que eso va a cambiar. Ahora, no tenemos otro comité central más que el que va a dirigir David Chávez. Bueno. Vienen elecciones también dentro del Partido Nacional ese es el otro tema. ¿Qué podría pasar? Fíjese, Andrea, que tanto en el Partido Nacional como en el Partido Liberal, si los ganadores tienen una orientación y un compromiso independiente del tradicionalismo de los líderes políticos internos, se puede producir un cambio en el control de los sellos. Por ejemplo, en el Partido Liberal, ¿con quién se supone que está Yani? Con Jorge Cálix. Pero si las elecciones las gana Nasralla y gana la mayoría de los miembros del Consejo Central Ejecutivo, prácticamente va a liberar al Partido Liberal de la influencia de Carlos Flores y de Yani Rosenthal. Eso puede ser un fenómeno político. ¿Y a quién lleva de candidato Nasralla para presidente? No sé. Y te va a generar... A Cibrián. Bueno. Y te va a generar... ¿Y quién es amigo Cibrián? Pero es un liberal auténtico, ahí sería una figura nueva y habría que ver el resto del Central Ejecutivo. Y en el Partido Nacional, si gana Papi a la Orden, se supone que va a romper las tendencias de control de lo que fue el Juan Orlandismo, de lo que fue Ricardo Álvarez, Mauricio Oliva o todos esos grupos de poder y que establecería un nuevo control con su propia gente y con sus propios seguidores. ¿Cuándo sucedería eso? Tendría que suceder en la próxima convención de los dos partidos políticos. ¿Quién la va a montar? La tiene que convocar el Consejo, la autoridad central, ¿verdad? O sea, ¿qué va a suceder esto? ¿Estos cambios de autoridades van a suceder en mayo, en junio? ¿Cuándo van a suceder? Sí, Fernando, ¿vos ves ganadora Libre producto de las debilidades de la oposición? No, no lo veo ganador. Libre no tiene posibilidades de ganar con el voto popular. Lo veo maniobrando para quedarse con el poder. Bueno, así finalizamos el foro de la entrevista esta mañana de martes. Quédese con la programación de Canal 11. Feliz día.